No hay mayor sensación de comodidad que cuando estás en tu casa. No hay mayor sensación de libertad que cuando estás con tu familia. No hay lugar como el hogar. No hay hogar como generación de impacto. Vení a ser parte de nuestras reuniones en casa, en familia. Todos los domingos a las 19 horas en Belgrano 1544, Villa Constitución. ¿Sabe qué? Para comenzar, San Juan capítulo 15, verso 13 y 14, nos dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros, dice el Señor, vosotros sois mis amigos. Pero luego hace una coma, una separación, diciendo: si hacéis lo que yo os mando. Dice, si hacéis. Es decir que hace una separación para poner un verbo que demande una acción continua de parte nuestra y un mandato de obediencia. Si hacéis, para recibir todo lo demás que Dios tiene preparado para tu vida. Muchas veces la bendición no llega porque hay algo en nuestras vidas que está estancado, que está quieto, que ha hecho una pausa en la vida y ha quedado allí, en stand-by. Pero el Señor no quiere que quedes en stand-by. El Señor no quiere que quedes en ese punto de tu vida. El Señor no quiere que quedes estancado en ese lugar. El Señor no quiere que quedes paralizado en el medio del camino sin llegar a ver su bendición y su salvación. Él quiere una acción continua en tu vida. Él quiere que seas obediente a su palabra para tener un corazón lleno de la plenitud, del poder que viene de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Juan capítulo 14, vamos ahora, y dice así la palabra de Dios: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. Y haremos morada con Él. Qué tremendo, ¿no? Note que en estas palabras, en este versículo, habla acerca de 3 tipos de verbos. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. En el versículo anterior él había dicho: si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted como cristiano? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted como creyente? ¿Qué es lo que tiene que volver nuevamente usted en su vida a hacer lo que había dejado al llegar a conocer a Jesucristo? Cuando llegamos a conocer a Cristo, sentimos un gozo terrible, algo hermoso, algo maravilloso, algo extraordinario que nunca habíamos sentido en la vida. Mire, un testimonio personal: cuando recibí a Cristo en el corazón y también recibí ese bautismo tan hermoso del Espíritu Santo,
en mi vida comenzó a ser sacudida. Mi vida comenzó a ser movida al punto tal que, mire, las tabas me temblaban de una forma que no podía contenerlo yo mismo. Y fue en la época en que estábamos con un grupo de jóvenes, y aquellos que han visto y conocen al siervo de Dios que ha venido a este lugar, Roberto Bresca, junto con su familia, estábamos orando en plena guerra de Malvinas por la paz en Argentina y por la paz entre Argentina e Inglaterra. Y en el momento en que estábamos orando en ronda, tomados de la mano, en el parquizado de la iglesia citada en Rosario, ¿sabe qué? Las piernas comenzaron a temblarme y algo maravilloso comencé a sentir, y sentí a la vez como un frío y calor a la vez, y era el Espíritu Santo que estaba tomando mi vida y que estaba llenando mi corazón. ¿Por qué le digo esto? Porque hasta esos días de mi vida, a pesar de que yo desde pequeño leía la palabra de Dios y la conocía muy profundamente, pero había algo que necesitaba mi ser interior, algo que necesitaba mi corazón, algo que tenía sed por algo para satisfacer y ser arrancado toda raíz de amargura, toda raíz de angustia y toda tristeza y toda soledad. ¿Y por qué sucedía eso? Porque en un momento de la vida, en mi niñez, ¿sabe que algo trágico sucede? Cuando a los 7 años perdí mi mamá y a los pocos años muere mi papá. Y habían cosas que habían pasado y habían sucedido, y habíamos quedado huérfanos junto con mis hermanas, Roxana y Liliana. Pero hubo una mujer, o como diríamos hoy, una vieja muy valiente, que era mi abuela, y tuvo la valentía de tomarnos y criarnos. Pero mi papá, consciente antes de partir, había tomado a profesionales, a jueces de menores, para firmar la tutoría. Para quedar bajo el poder y la tutoría de mi abuela, para que nadie nos separe, para que ninguno, aun sea el familiar más cercano que podíamos tener, no tenga la potestad y la autoridad de separarnos. Y se ve que mi papá ya como que intuía, como que sabía que algo podía llegar a suceder. Y recuerdo tan como si fuera hoy ese día. Entramos en la sala donde estaba mi papá. Mi hermana mayor, mi hermana menor, yo y el juez de menores y mi abuela. Y allí firman antes de morir, antes de partir. Y sabe que en esos días, al estar en la casa con mi abuela, viene un familiar muy cercano y venía de otra provincia y nos quería separar y me quería llevar con él. Y gracias a Dios
por esas viejas así rectas, con mano dura, que no se dejó doblegar y que no nos dejó separar para que seamos divididos, para que yo no sea separado de mis hermanas, de mi familia. Pasó una vez, volvió a suceder nuevamente, y como mi abuela tenía un temperamento fuerte, buena entrerriana, no le dio lugar. ¿Por qué? Porque había un acta firmada, porque había una declaración jurada, firmada, sellada, que nadie podía separarnos. Y en ese momento comienzan a pasar los años. Y todo ese vacío que quedaba dentro de ese niño que iba creciendo, llega un punto de los años que fueron transcurriendo, que el Señor se pone de frente y dice: esa angustia, esa tristeza, esa soledad, esa depresión, porque sucede eso, la falta de amor paterno muchas veces te van llevando, te van cercando el camino, te van haciendo una chicana y te van metiendo en un rincón para que la vida sea sellada por depresión, por angustia, por tristeza, por soledad. Pero a los 14 años de edad llegó alguien que dijo: yo pagué un precio, yo pagué un precio, yo pagué un precio, yo derramé sangre, yo vine para sacarte toda tristeza, yo vine para sacarte toda la angustia, yo vine para sacarte toda soledad, yo vine para que no estés solo, y en este día y en esta hora sello con mi Espíritu Santo, lavando todos tus pecados, y te digo: no estás solo, yo comienzo a vivir dentro de tu corazón, y su Espíritu comenzó a entrar profundamente con una acción continua, que nunca he perdido la identidad para con Dios, para con la paternidad espiritual que Dios ha sellado, porque Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Por eso el Señor demanda a tener una obediencia y hacer algo que va a comenzar a sacudir nuestras vidas. Por eso dice: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama. Muchas veces ahí está el problema. Ahí está el problema. Que nos olvidamos y que perdemos el primer amor. El primer amor de cuando lo conociste. Esa sensación tan linda y tan hermosa que tuvo tu vida en un punto, en un momento, cuando conociste la salvación de Jesucristo, se ha perdido. Y perdiste las ganas de llegar a la iglesia. Y perdiste la felicidad de llegar a la iglesia. Y perdiste la alegría de llegar y compartir con tus hermanos en la casa de Dios. Y Dios lo que te está diciendo hoy es que comences a volver al primer amor. Que no olvides
en el momento en que conociste a Jesucristo, y que no pierdas la felicidad, que no pierdas la alegría, que no pierdas el gozo de llegar a su presencia, de venir a adorarle toda su grandeza. Si en algún momento de tu vida conociste a Jesucristo, lo abandonaste, lo dejaste, te olvidaste de Él, soltaste su mano, este es el día que ha creado el Señor para volver nuevamente a su presencia, a su casa, a su hogar. Vuelve al primer amor, vuelve al primer amor, vuelve a Cristo, vuelve a Jesús, porque Jesucristo te ama. Gloria a Jesucristo. Y tres cosas que demanda y que habla su palabra. Mi palabra guardará. Y dice luego, mi Padre le amará. Note que ya estamos hablando de promesas. Note que estamos hablando de promesas del Señor Jesucristo para con su vida. Habíamos dicho primeramente que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él ya estaba derramando su vida. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y como producto de hacer lo que Él nos dice, como producto de hacer lo que Él nos manda, como producto a esa obediencia, Él comienza a añadir en el capítulo anterior, capítulo 14, verso 23. El que me ama, mi palabra guardará, y dice, mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. ¿Sabe qué está hablando aquí? Está hablando de un verbo que está en modo indicativo futuro, de todo lo que va a comenzar a suceder en su vida, de todo lo que va a comenzar a acontecer como producto de que está guardando su palabra, como producto que usted le está amando a Dios, como producto de que usted está nuevamente volviendo a encender el fuego del amor de Dios dentro de su corazón. Hay algo que comienza a suceder en su vida, hay algo extraordinario que va a comenzar a suceder en tu hogar. Mi Padre te amará, dice, mi Padre le amará. Vendremos, haremos, esas son las palabras, vendremos. Haremos, amarás está indicando algo condicional, si fuera lo contrario. Él podría haber dicho, lo amaría, pero no está hablando de ese tipo de verbo condicional, porque Dios no es condicional, Dios es incondicional. Por eso está hablando de un modo indicativo, futuro. Dice, le amará, le amará, le amará. Así es Dios con su vida. Es el tiempo en que Dios ha elegido para dejarte amar por Él. ¿Me escuchó bien? Es el tiempo que Dios está indicando para amarte profundamente. Tiene que dejarse amar por Dios. Tiene que dejarse amar por Dios. Ese es el gran problema que la sociedad hoy en día tiene y que lo aleja, lo separa de la presencia de Dios. No se deja amar. Y por no dejarse amar por Dios, es ahí cuando comienzan a ver ese tipo de raíces.
raíces de amargura, raíces de tristeza, falta de felicidad, pocas ganas de seguir hacia adelante, porque las fuerzas se aflojan y las cuerdas muchas veces tiran tanto que llegan a cortarse y va perdiendo esos lazos de hermandad y de buena relación en la familia y en el hogar. Pero el Señor te dice como producto de la obediencia, te amará. Es el tiempo en que tenés que dejarte amar por Dios. Y luego continúa diciendo, y vendremos a Él. Vendremos también está indicando un futuro, plural. Vendremos. Vendremos. No dice vendríamos. Dice vendremos. No es condicional. Es un indicativo futuro. Vendremos. Como producto de tu obediencia. El producto de acercarse a Dios trae bendición. Dice su palabra, vendremos. Y si dice, vendremos a Él, es porque no te quiere dejar solo. Es lo que entendí en ese momento en que lo recibí a Jesucristo en mi corazón. Ese día marcó que ya no estaba solo. Ese día marcó que los días de mi soledad se habían terminado al conocerlo y que nunca más iba a estar solo, sino que su palabra dice, y vendremos. No estás solo, no estás sola. La presencia del Trino Dios está contigo. Dice, vendremos. Y luego continúa, y haremos una morada con Él. ¿Qué dice? Haremos una morada con Él. Qué hermoso y qué tremendo es escuchar esas palabras. Vendremos y haremos una morada con Él. Cuando te está diciendo vendremos y haremos una morada con Él, está indicando de que no solamente ya va a estar solo o sola, porque ya tus días de soledad se acabaron, sino que está hablando de habitar, de llegar a tu vida, de estar contigo, pero es un proceso continuo, porque así es Jesucristo, es verbo, y el verbo es acción, y Él quiere tener una acción continua con tu vida. Él quiere tener una acción continua con tu ser. Él quiere tener una acción continua en tu alma. Él quiere tener una acción continua en tus emociones. Él quiere tener una acción continua en tus sentimientos. Para que esos sentimientos comiencen a ser sentimientos buenos, sentimientos de bien, sentimientos que van a ser llenos de la plenitud del poder del Espíritu de Dios. Emociones que no van a ser emociones de soledad o de angustia o de tristeza o depresión, sino que van a ser emociones llenas del poder y del fuego del Espíritu Santo. Porque dice, y vendremos, pero luego dice, y haremos morada en Él. Ya no solamente va a estar contigo, sino también va a estar dentro
de tu vida, dentro de tu corazón, dentro de tus emociones, dentro de tus pensamientos, para que ya no estés solo, para que toda esa angustia, para que toda esa tristeza, aún para que toda esa escasez que hubo en la vida se termine una vez y para siempre, porque Cristo pagó un precio. Cristo pagó un precio, y precio de sangre. Te invitamos a nuestras reuniones en casa, en familia, en casa, en familia. Me levantas con nuevas fuerzas. Te esperamos en Belgrano 1544, Iglesia Generación de Impacto. No te lo pierdas. Como el sol.